Bienvenidos, queridos amigos de esta familia de Corazón Inquieto. Yo soy Tania Lira y estoy muy contenta de seguir acompañándolos en esta hermosa tarde que nos regala nuestro buen Padre Dios. Les invito a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Continuamente estamos compartiendo información muy útil para ustedes y todos los integrantes de sus familias. Gracias por sus mensajes, gracias por compartir las publicaciones que hacemos. Que Dios les bendiga abundantemente. Por la gracia de Dios, el día de hoy estaremos desarrollando la catequesis número 43, llamada por el Pontífice, el adulterio y la concupiscencia de la mirada, dada a la Iglesia Católica el 8 de octubre de 1980. En otras traducciones, sobre todo en el habla inglesa, esta catequesis la han llamado ¿Alguna vez se permite la lujuria con el esposo o la esposa en el hecho matrimonial? Este contenido causó en el año 1980 un gran escándalo porque en los medios de comunicación secular sacaron de contexto lo que el Papa decía de que el hombre no podía desear a su mujer aún estando casados, pero confundieron el término deseo con el deseo normal, el atractivo que Dios ha plantado en el corazón de cada uno de nosotros y que estaba bien. Pero el Papa, cuando habla del deseo, es en base al deseo que hemos estado estudiando en este hombre histórico a lo largo de todas estas catequesis. Ese deseo desordenado, ese deseo de lujuria, ese deseo que me lleva a ver a mi esposo o esposa como un objeto de uso y no como una comunión de amor. Antes de dar inicio a este hermoso programa, pediremos la asistencia del Espíritu Santo, quien es fuente de luz que nos ilumina. Oremos todos juntos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ayúdame a confiarte en mi vida y todas sus circunstancias, aún y especialmente cuando no lo entienda. Dame la gracia de creer en tu promesa, de sacar un bien de todos los sufrimientos y las desilusiones que permitas en mi vida. Tú que puedes sacar bien del mal, levántame, Señor. Sáname, restáurame. Hazme un hombre nuevo. Te lo suplico, Señor, que hoy y cuando tenga la desgracia de perder la gracia, no olvide jamás que tú, Dios, moriste crucificado para salvarme. Que no pierda nunca la esperanza de tu misericordia. Como el ladrón que paga sus culpas en el Calvario, también yo te suplico, acuérdate de mí a la hora de mi muerte y consérvame a tu lado para siempre. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Aquellos que tienen el corazón puro son templos del Espíritu Santo. Santa Lucía. Estás escuchando Corazón Inquieto. San Juan Pablo II nos dice en esta catequesis: quiero concluir hoy el análisis de las palabras que pronunció Cristo en el Sermón de la Montaña sobre el adulterio y sobre la concupiscencia, y en particular del último miembro del enunciado, en el que se define específicamente a la concupiscencia de la mirada como adulterio cometido en el corazón. El pontífice habla de la persona que está hecho a imagen y semejanza de Dios, contrapuesto a Adán y Eva, cuando cometen el pecado original, porque ellos se alejan del plan original de Dios, le dan la espalda al amor, se alejan del verdadero significado de sus cuerpos y en vez de que el cuerpo les lleve a la comunión de amor, les lleva a objetivizar a la persona. Ellos no logran ver a la persona en su totalidad. Pero como nos ha dicho San Juan Pablo II, tomado del Génesis, al principio no fue así. Pues antes del pecado original existía una admiración mutua de toda la persona. El alma era lo más sagrado. Se podían ver como una comunión de amor, de entrega total, el uno para el otro. Tristemente le dimos la espalda al amor, pero Cristo vino a redimir nuestros pecados y contamos con la esperanza de la redención. No olvidemos que Dios
es el Dios de los imposibles, pero solo los realizará si yo hago todo lo posible. Porque a Dios no le interesa ni la calidad ni la cantidad. Él solo quiere la totalidad. El fin de mi vida es llegar a fusionar mi amor con el de Dios, mi voluntad con la suya. Querer lo que Dios quiere, amar lo que Dios ama, vivir como Dios vive. El pontífice nos dice: parece que la valoración moral de la concupiscencia, del mirar para desear, a la que Cristo llama adulterio cometido en el corazón, depende sobre todo de la misma dignidad personal del hombre y de la mujer, lo que vale tanto para aquellos que no están unidos en matrimonio como, y quizás más aún, para los que son marido y mujer. Nos refiere nuevamente al etos, que ya lo hemos estudiado en las otras catequesis. Ese etos que consiste en el deseo del corazón humano que quiere un amor infinito. Es la pasión del ser humano por la vida y el amor. En palabras de San Juan Pablo II, el etos representa la fuerza interior que arrastra al hombre hacia todo lo que es bueno, verdadero y bello. Sin embargo, es importante señalar que el Papa dice incluso más el que es marido y mujer. ¿Por qué? Lo veremos en el desarrollo de este programa. El adulterio en el corazón se comete no solo porque el hombre mira de ese modo a la mujer que no es su esposa, sino precisamente porque mira así a una mujer. Incluso si mirase de este modo a la mujer que es su esposa, cometería el mismo adulterio en el corazón. El mundo en que vivimos se compone de un gran número de objetos. Objeto es aquí sinónimo de algo que existe. Sin embargo, en el mundo no hay solo objetos, sino también sujetos, quienes no solo existen, sino también actúan de una manera u otra. Todo sujeto es al mismo tiempo un ser objetivo, es decir, es objetivamente algo o alguien, cuya esencia no depende de lo que consideren otros sujetos. El hombre es objetivamente alguien, y en ello reside lo que lo distingue de los otros seres del mundo visible, los cuales objetivamente no son más que algo. Esta distinción simple y elemental pone de manifiesto el inmenso abismo que separa el mundo de las personas del mundo de las cosas. Es decir, el hombre no es igual a los animales, no es igual a las plantas. Tenemos un raciocinio que el Señor nos ha dado, tenemos una inteligencia que Él nos ha brindado al momento de crearnos. Persona es una sustancia individual de naturaleza racional. Ningún animal puede ser persona, solo el hombre. ¿Qué lo distingue de los otros animales? Como les decía, su racionalidad, su inteligencia y su voluntad. La primera se refiere al conocimiento, la segunda a los impulsos o deseos. Por más que un animal sea sujeto de procesos biológicos similares a los del hombre, carece de inteligencia y voluntad. Estas son de orden espiritual y contribuyen a la formación de una auténtica interioridad. Ya que ningún animal tiene estas facultades, solo del hombre se puede decir propiamente que posee una vida interior. El hombre se comunica con el mundo por medio de su interioridad. ¿Qué quiere decir que el hombre se comunica con el mundo por medio de su interioridad? Que a diferencia de los animales, no responde frente a este de un modo instintivo o mecánico, sino libre. Puede autodominarse. Vamos a irnos a una pausa y regresamos con más en su programa Corazón Inquieto. El cuerpo expresa a la persona. San Juan Pablo II. Estás escuchando Corazón Inquieto. El día de hoy desarrollamos la catequesis número 43, el adulterio y la concupiscencia de la mirada. Hablábamos de que el hombre se comunica con el mundo por medio de su interioridad. Y decíamos que ¿qué quiere decir que el hombre se comunica con el mundo por medio de su interioridad? Bueno, que puede dominarse. Tiene la libertad de autodominarse. De ahí que se dice que el hombre es dueño de sí mismo. Por tal razón, el hombre debe aprender a reorientar sus deseos a Dios para poder amar en orden a su esposa. Y recordemos que quien ama evita aquellas cosas que lo alejan del amor. Una de esas cosas es mirar con lujuria a su esposa. Es mirarla con un deseo desordenado de la carne,
Como hemos dicho en otras catequesis, mirar de este modo nos incapacita para amar de verdad. Y al mirar así, tratamos únicamente como un medio a la otra persona. No se le trata ya como un ser libre, sino como un objeto, atentando así contra su misma esencia, contra lo que constituye su derecho natural. Ni siquiera Dios trata a las personas como medios. Solo el amor puede excluir la utilización de una persona por otra. El amor tiene en su base la elección de un fin común por parte de dos personas. El matrimonio es el terreno más importante para la realización de este principio. ¿Cómo evitar que uno de los cónyuges se convierta para el otro en un objeto para la consecución de sus propios fines? Garantizando la existencia de un fin común entre ambos. En el matrimonio, este fin común será la procreación, será la descendencia, la familia y al mismo tiempo la creciente madurez en las relaciones de dos personas en todos los planos de la vida conyugal. ¿Cómo se hace esto? Viviendo en el amor, siendo un don para la otra persona. La concupiscencia, que como acto interior nace de esta base, cambia la intencionalidad misma del existir de la mujer para el hombre, reduciendo la riqueza de la perenne llamada a la comunión de las personas, la riqueza del profundo atractivo de la masculinidad y la feminidad, a la mera satisfacción de la necesidad sexual del cuerpo, a la que parece unirse más de cerca el concepto del instinto. Todo hombre es por naturaleza un ser sexuado, es decir, desde el nacimiento pertenece a uno de los dos sexos. Eso significa que nosotros somos seres sexuados. La pertenencia a uno de los dos sexos determina una cierta orientación de todo su ser. Orientación que se manifiesta en un concreto desarrollo interior de él. Esta orientación no solo se manifiesta en la interioridad, sino que también se desplaza hacia el exterior. Entonces, si yo soy mujer, soy un ser sexuado porque Dios me hizo mujer, entonces yo puedo manifestar mi interioridad hacia el exterior. ¿Cómo? A través de mi cuerpo. El Papa es muy claro con sus palabras en esta catequesis. Sin embargo, me parece de suma importancia abordar dos conceptos que muchos de nosotros a veces desconocemos o simplemente tenemos conceptos equivocados o a veces incluso los confundimos. Y la pregunta es, ¿impulso o instinto? El impulso sexual es un movimiento interior que se desarrolla en nosotros, sobre todo a partir de la pubertad. Es una manifestación de aquella dimensión que empapa todo nuestro ser, la sexual. Pero así como el caballo requiere de un buen jinete que lo entrene, lo sepa comprender y montar, también el impulso necesita de una persona cabal, una dama o un caballero que lo conozca, lo entienda, lo oriente y por supuesto lo disfrute y aproveche. Todas nuestras acciones tienen inicio en distintos movimientos interiores. Por ejemplo, comes porque tienes hambre, tomas agua porque tienes sed, duermes porque tienes sueño. En fin, el impulso te mueve a la acción. La relación sexual entre hombre y mujer tiene su origen en el impulso sexual, en como un botón de encendido que pondrá en ejecución todos los demás aspectos que conlleva el acto sexual. ¿Alguna vez han escuchado que las relaciones sexuales son algo instintivo? ¿Una existencia biológica que se tiene que satisfacer siempre? ¿Que negarte a ella es represión y puede ser hasta dañino para tu salud? Pero para evitar cualquier tipo de confusión es necesario hacer una distinción de palabras: instinto e impulso. El instinto es el de los animales. Funciona como una fuerza en ellos que no se puede controlar. Ellos están obligados a satisfacer inmediatamente las exigencias de este. El impulso, en cambio, es algo exclusivo de los hombres. Eres capaz de reconocerlo, de juzgarlo y por tu racionalidad decidir libremente si satisfacerlo o no. Mientras que el instinto es obligatorio, el impulso es opcional. A diferencia de los instintos, el impulso sexual no presenta el carácter de la obligatoriedad, sino más bien el de la flexibilidad. Entonces, el instinto es cuando reducimos al hombre a un animal, a sus hormonas, a algo visceral. Es algo de urgencia, algo de pasión que ciega. A veces escuchamos que una pareja por mutuo acuerdo decide tener relaciones sexuales con el fin de obtener placer.
Este pacto, sin embargo, no eleva en ningún modo la relación sexual al nivel interpersonal. Pareciera, pero no. Pareciera ser un acto libre, donde se alza y se recupera la dignidad de cada individuo, pero en realidad es solo una alianza de convertirse el uno para el otro en simples objetos, en usarse mutuamente, un crudo permiso de esclavitud temporal. Piensa por un momento el terrible remordimiento o la tristeza que experimentamos después de una noche de aventura. ¿Y saben por qué es así? Porque la persona nunca puede ser usada como un medio. La persona es siempre un fin en sí misma. El verdadero reto de la moralidad sexual no es abstenerse de los placeres, sino lograr saborear y disfrutar de ellos, pero sin instrumentalizar a la otra persona. Estimados amigos de Corazón Inquieto, en las relaciones personales, el fin es siempre la otra persona. Por eso, tanto el fin como los medios deben ser acordes a la dignidad de cada uno de nosotros. La relación sexual no es solo un medio para la procreación, sino que es también un fin en sí misma porque fomenta y acrecienta la unión libre y amorosa entre dos, el hombre y la mujer que deciden amarse y entregarse. Al unirse el hombre y la mujer en las relaciones sexuales, lo hacen en cuanto personas libres y racionales, y su unión tiene el valor moral propio del amor verdadero de las personas. Desde el momento en que dos personas pueden elegir en común un bien para que sea su fin, existe también la posibilidad del amor. El impulso sexual, a diferencia del instinto animal, es un regalo de Dios para que puedas amar, para que puedas entregarte a esa persona bajo el sacramento del matrimonio de una manera libre y total. Solo tú puedes hacer el amor. Esta es la distinción más elemental que te separa de los animales y por supuesto de las cosas. Hacer el amor es solo de personas. Vamos a irnos a una pausa y regresamos con más en su programa Corazón Inquieto. El cuerpo expresa a la persona. San Juan Pablo II. Estás escuchando Corazón Inquieto. Gracias por seguir en sintonía de su programa Corazón Inquieto. Antes de la pausa decíamos que solo el hombre tiene la capacidad de amar. Y solo el hombre es capaz de amar libre y total. Hacer el amor es solo de personas. Muchos se estarán preguntando en este momento, ¿el deseo es bueno o es malo? ¿Los impulsos son buenos o son malos? Pues bien, como ya hemos abordado en varios programas, los deseos son buenos. De hecho, los deseos los ha creado Dios. Y todos los días experimentamos muchos deseos. Desde que te despiertas, deseas quedarte más tiempo en la cama. Luego deseas que no haya mucho tráfico para ir al trabajo. Deseas que gane tu equipo favorito. Hay deseos más sublimes, como el deseo de vivir para siempre. Ser feliz eternamente. Sentirte amado o amada. Los deseos son propios del hombre porque manifiestan su interioridad y su racionalidad. En el hombre, el impulso sexual manifiesta deseos muy profundos. Deseos de comunión, de intimidad, de amor, de entrega, de donación. A diferencia de nosotros, los animales no pueden desear. Entonces, los impulsos no son buenos ni malos. La calificación moral se da en el acto que haces o dejas de hacer motivado por ese impulso. Por ejemplo, tener ganas de dormir más tiempo en la mañana no es ni bueno ni malo. Malo será que por satisfacer este impulso no llegues a la universidad o al trabajo o no cumplas con tus responsabilidades. Ninguna conducta del hombre es resultado de un simple mecanismo corpóreo, como en los animales, sino que todos nuestros actos participan de nuestra interioridad. Por eso podemos hablar verdaderamente de la libertad en el hombre. Tu libertad te permite optar o no por satisfacer tus impulsos. Eres libre para ayunar cuando quieres bajar de peso. Eres libre para desvelarte cuando vas a una fiesta. Eres libre para comer incluso cuando no tienes hambre. La libertad tiene un lugar fundamental en tu actuar. No eres esclavo de tus impulsos. Eres libre, tan libre
que puedes libremente hacerte esclavo de ellos. Cuidado con dejarnos llevar por estos deseos desordenados que nos llevan a utilizar a los demás como objetos para satisfacer nuestras propias necesidades sexuales, porque entonces estaremos siendo esclavos de nuestros propios impulsos. Me parece muy importante recordar esto que acabo de decir. No eres esclavo de tus impulsos, eres libre. Dios te hizo libre. Eres tan libre que puedes libremente hacerte esclavo de ellos. San Juan Pablo II nos dice muy claramente: es importante entender que todo este tema de la lujuria tiene que ver con el egoísmo. El hecho de no ver al otro como ese deseo de acogerlo como un regalo de Dios, sino de apropiarse de ese regalo y usarlo para mi propia satisfacción. Aquí está el juego del enemigo muy bien plantado. Y nosotros tenemos que verlo de esa manera y ver cómo a veces solitos nos engañamos. Pero hay una gran diferencia del plan de Dios y lo que Él quiere para nuestros corazones, y lo que a veces nos traiciona porque no dejamos llevar por nuestros impulsos y deseos desordenados, y que al final están fuera del verdadero orden que nos lleva al verdadero amor. Cuando nosotros tratamos a la persona como un objeto para satisfacer la potencial necesidad sexual, se deforma ese recíproco que pierde su carácter de comunión de las personas en favor de la función utilitaria. El hombre que mira de este modo, como escribe Mateo 5, del 27 al 28, se sirve de la mujer, de su feminidad, para saciar el propio instinto. Aunque no lo haga con un acto exterior, ya en su interior ha asumido esta actitud, decidiendo así interiormente respecto a una determinada mujer. En esto precisamente consiste el adulterio cometido en el corazón. Este adulterio en el corazón puede cometerlo también el hombre con relación a su propia mujer, si la trata solamente como objeto de satisfacción del instinto. San Juan Pablo II nos dice: Cristo permanece fiel a la ley. No penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, y no he venido a abrogarla, sino a consumarla. Mateo 5:17. En consecuencia, demuestra cuánta necesidad tenemos de descender en profundidad. Cuánto necesitamos descubrir a fondo las interioridades del corazón humano, a fin de que este corazón pueda llegar a ser un lugar de cumplimiento de la ley. Queridos amigos, Cristo viene a dar plenitud, viene a dar profundidad a un cumplimiento de una ley que era meramente externa. Como hemos visto, que para que sea un cumplimiento interior debe haber una conversión profunda y sincera del corazón. Cuánta necesidad tenemos de descender en profundidad, de descubrir a fondo las interioridades del corazón, nos dice el Papa. En otras palabras, nos dice que nos quitemos las máscaras, que nos hagamos vulnerables, que expongamos el corazón para reintegrarlo con la gracia de Dios, con el poder de la redención. Pero quien no se hace vulnerable, quien no expone sus heridas del corazón, nunca podrá ser sanado. Y es imprescindible tener este momento de reconocimiento de que estamos rotos, de que somos débiles, de que somos frágiles. Pero quiero decirles hoy, queridos amigos, que el pecado no tiene la última palabra. La concupiscencia no nos esclaviza. Podemos llegar a encauzar esos deseos que Dios los hizo buenos, y que tristemente vivimos en un mundo que todo eso bueno lo ha torcido para hacerlo de provecho personal, y olvidarnos del don del Creador, y olvidar el significado de esos deseos que Dios ha puesto en el corazón del hombre. Ese significado que no es más que la comunión de amor que Dios quiere que vivamos entre hombre y mujer. Hemos constatado anteriormente que la legislación del Antiguo Testamento, aun cuando abundaba en castigos marcados por la severidad, sin embargo no contribuía a dar cumplimiento a la ley, porque su casuística estaba contramarcada por múltiples compromisos con la concupiscencia de la carne. Estas son palabras textuales de San Juan Pablo II.
¿Se acuerdan en catequesis pasadas cómo los fariseos tenían una gran cantidad de normas que debían cumplir? Y eran normas meramente externas y que tenían una visión diferente a lo del adulterio. En el fondo es como el ser humano que siempre está buscando por dónde aprovecharse. ¿De qué manera puedo esquivar la ley? Y siempre andamos buscando a ver qué sacerdote me da permiso. Y dice Cristo en el Sermón de la Montaña, y lo toma San Juan Pablo II en su Teología del Cuerpo. No es así, sino que te pide Dios en la conciencia. ¿Qué es lo que te pide Dios en esa conciencia? Aunque sea más difícil, aunque ese camino sea el más estrecho, pero ese es el verdadero camino, el camino del amor, el que nos llevará a la plenitud de vida. Cristo nos enseña que el mandamiento se cumple a través de la pureza del corazón, de la cual no participa el hombre sino a precio de firmeza en relación con todo lo que tiene su origen en la concupiscencia de la carne. Adquiere la pureza del corazón quien sabe elegir coherentemente a su corazón y a su cuerpo. La persona se diferencia de la cosa por su estructura y perfección, por ser la persona una unidad que no solo está conformada por un cuerpo, sino también por un espíritu encarnado. No puede considerarse igual a una cosa. En efecto, la estructura de la persona comprende su interioridad, en la que descubrimos elementos de su vida espiritual, y ninguna cosa posee vida espiritual. Muy interesante este tema del que estamos hablando el día de hoy. Vamos a irnos a una pausa y regresamos con más. La lujuria aceptada se convierte en hábito, y el hábito sin resistencia se convierte en necesidad. San Agustín. Enseguida regresamos con tu programa Corazón Inquieto. Recuerda que Dios te ha hecho a ti jardinero para arrancar la raíz de los vicios y sembrar la virtud. Santa Catalina de Siena. El adulterio y la concupiscencia de la mirada, catequesis que desarrollamos el día de hoy. Cristo vino a redimir a toda la persona que es cuerpo, que es alma, que es acción. Él viene a redimir comenzando desde el interior, desde nuestro corazón. Recuerden que nuestro cuerpo refleja lo que hay en el interior de cada uno de nosotros. Nuestro cuerpo revela a toda la persona. San Juan Pablo II nos dice en esta catequesis: Cristo no solo confirma el significado esencial ético del mandamiento, sino que tiende a consolidarlo en la más profunda persona humana. La nueva dimensión del etos está unida siempre con la revelación de esa profundidad, que se llama corazón, y con su liberación de la concupiscencia, de modo que ese corazón pueda resplandecer más plenamente el hombre, varón y mujer, en toda la verdad del recíproco para. Si bien somos iguales en dignidad, tanto la mujer como el hombre poseemos características biológicas y psicológicas que nos distinguen. Pero dichas diferencias no nos hacen ni superiores ni inferiores al otro. Nos hacen complementarios. Tenemos esta llamada a la comunión de amor, y el corazón es el centro más profundo de la persona, donde se toman las decisiones más importantes en nuestra vida. Ese recíproco para, del que nos habla San Juan Pablo II, no es más que fuimos creados para ser complementarios. Y en esa complementariedad, cada uno saca lo mejor de sí unido al otro, debido a que ambos nos comprendemos y ayudamos a mejorar como personas. Es verdad, por separado los hombres y las mujeres podemos lograr y afrontar muchas cosas, pero juntos tomamos mejores decisiones. Resolvemos problemas con más facilidad. Tenemos mejores herramientas. Nos contenemos y ayudamos mutuamente. Abordamos diferentes aspectos desde más perspectivas y desempeñamos roles que al unirlos
son más integrales y eficientes. Debemos amarnos tal cual somos y compartir ese amor para construir un futuro más esperanzador. Liberado de la constricción y de la disminución del espíritu que lleva consigo la concupiscencia de la carne, el ser humano, varón y mujer, se encuentra recíprocamente en la libertad del don, que es la condición de toda convivencia en la verdad, y en particular en la libertad del recíproco donarse, puesto que ambos, marido y mujer, deben formar la unidad sacramental querida por el mismo Creador, como dice Génesis 2:24. Estas son palabras textuales de San Juan Pablo II. Y ahora les hago una pregunta. ¿Puede un hombre decir a otro: tú fuiste dado por Dios a mí? Tal vez sea voluntad de Dios donarte a esa persona. El mundo, precisamente ese mundo en que vivimos, el mundo humano, es el escenario de un permanente intercambio de regalos, de dones dados y recibidos de muchas maneras. Las personas no viven solamente la una junto a la otra, sino que también comparten múltiples formas de relacionarse. Viven las unas para las otras. Son hermanos y hermanas, esposas y esposos, amigos, maestros, estudiantes. Pareciera que nada hay de extraordinario en ello, que solamente sería el patrón normal de la vida humana. Cuando dos personas se unen la una con la otra, no solo se dan a sí mismas, a esa otra. Por ese mutuo darse es que se realiza el plan de Dios. En el libro del Génesis podemos leer que el último día de la creación, varón y mujer los creó. Él creó, que en este caso significa, en todo su alcance, que Dios los dio el uno al otro, mutuamente. Dios donó al hombre la feminidad de la mujer, que es de su especie. Le donó una compañera y un apoyo semejante. Y luego donó el varón a la mujer. De modo que desde el comienzo mismo el hombre fue dado a otro hombre por Dios. Si leemos atentamente el texto del Génesis, hallaremos en él, desde el comienzo mismo, el dar, el donar, el donarse al otro. Dios efectivamente nos da personas, nos da hermanos y hermanas en nuestra humanidad, comenzando por nuestros padres. Luego, en la medida que crecemos, Él va colocando más y más gente nueva en el camino de nuestra vida. De algún modo, cada una de esas personas es un don para nosotros. Y de cada una podemos decir: Dios te dio a mí. Tener conciencia de esto se convierte en un enriquecimiento para ambos. Nos hallaríamos en grave peligro si fuéramos incapaces de reconocer la riqueza de cada persona humana. Y me llama mucho la atención la palabra de encomendar, y es de gran importancia aquí. Dios quiere darte otra persona. Significa que Dios desea darte a otra persona. Y encomendar significa que Dios desea encomendarte a otra persona confiando que eres capaz de recibir el don, que eres capaz de abrazarla con tu corazón, de abrazarlo con tu corazón, que tienes la capacidad de responderle entregándote a ti mismo como un don. Dios te da a esa otra persona para formar la unidad sacramental querida por el mismo Creador. Esa unidad que se da en el sacramento del matrimonio, donde los dos se convierten en una sola carne. San Juan Pablo II nos dice: como es evidente, la exigencia que en el Sermón de la Montaña propone Cristo a todos sus oyentes, actuales y potenciales, pertenece al espacio interior en que el hombre, precisamente el que le escucha, debe descubrir de nuevo la plenitud perdida de su humanidad y quererla recuperar. Solo así puede ser entendida en la boca de aquel que hasta el fondo conocía lo que en el hombre había. Díganme si estas hermosas palabras de este gran santo no hablan de esperanza, de lo que Dios espera de nosotros, de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones, de cómo nos ha equipado para reconquistar la verdad, para reorientar nuestros deseos, para destorcer lo que el enemigo en su origen torció y que al principio era muy bueno.
deslumbrar la plenitud a la que estamos llamados, nos dice el Papa. Dios no nos castiga. Él nos está llamando a una fiesta más grande, a una satisfacción más profunda, a una paz interior que no te la puede dar el mundo. Y nos dice querer recuperarla. Querer recuperar esta santa herencia que el enemigo no ha podido quitar de nuestras almas. Dios siempre nos da la oportunidad de redimir nuestros pecados. Porque como nos dice muy claramente, de aquel que hasta el fondo conocía lo que en el hombre había, de aquel que conoce lo que hay en tu corazón, lo que hay en mi corazón, ahí donde nadie puede penetrar, ni siquiera tú mismo, ahí está Dios, al que no se le oculta absolutamente nada. Y como Dios nos conoce tan bien, sabe lo que necesitamos, sabe que la única manera de ser felices es donándonos a los demás, porque fuimos hechos para donarnos, fuimos hechos para darnos en libertad y en el amor al otro. Y por eso es muy importante recordar que el sacramento del matrimonio tiene 3 fines: la procreación, la complementación de los cónyuges y la satisfacción del deseo sexual. Por eso hoy en este programa hemos hecho la distinción del instinto y del impulso sexual. Porque una de las cosas más importantes del matrimonio es la satisfacción del deseo sexual entre los cónyuges. La satisfacción del deseo sexual requiere los 2 fines anteriores, es decir, requiere la procreación y la complementación de los cónyuges. ¿Para qué? Para evitar instrumentalizar a la otra persona. Quiero concluir este programa dejando bien claro que el ser humano no posee un instinto sexual igual que el de los animales. En el ser humano el deseo nunca tiene la última palabra, lo tiene la libertad. Por más fuerte que sea el deseo, el ser humano siempre puede elegir satisfacer o no el deseo. Y si decide satisfacerlo, puede elegir cómo hacerlo. El impulso sexual se ordena precisamente a que el amor de pareja pueda crecer y hacerse más fuerte. Hablamos aquí de amor entendido no como un sentimiento, sino como la decisión de buscar el mayor bien de la otra persona. Y será precisamente la ordenación de este impulso al amor lo que se opone al tratamiento del otro como un objeto, lo que permitirá valorar como bueno o malo el uso que libremente se haga de él. Recordemos que cualquier reducción que se haga del hombre termina por privarlo de la felicidad, de la libertad y de la plenitud que tanto anhelamos como seres humanos. Gracias por haber escuchado Corazón Inquieto. Esperamos que lo que compartimos el día de hoy sea de mucha ayuda para descubrir la plenitud perdida y quererla recuperar. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti.